Calcular el número de semillas en una manzana es muy fácil, pero ¿cuántos de nosotros pueden llegar a establecer el número de manzanas latentes en una semilla? Nadie puede precisar el número de manzanas que se encuentran en una semilla porque la respuesta es el infinito, lo interminable. De esto precisamente trata el principio de la abundancia, la interminabilidad. Parece una paradoja, porque nosotros, en calidad de formas humanas, empezamos y finalizamos en un momento determinado. Y en consecuencia la interminabilidad no forma parte de nuestra experiencia en la forma. Pero resultaría difícil de imaginar que el universo conoce fronteras, o que sencillamente finaliza en algún punto. Si en efecto así fuera, ¿qué existe al final y qué se esconde detrás de ese final? Por lo tanto, no existe final en el universo, y no existe final en ninguno de sus componentes cuando este principio forma parte de tu vida. Gran parte de lo que somos carece de forma, y esta parte, el pensamiento, no conoce límites. Nosotros tampoco tenemos un punto final conocido. De esta manera la abundancia, carente de límites y fronteras, se convierte en la clave del universo. Se puede aplicar tanto a nosotros como a cualquier otra cosa de esta única canción. Es la respuesta del universo a nuestra creencia en la escasez. Deberíamos ser conscientes de la abundancia y de la prosperidad y dejar de considerar la escasez como la piedra angular de nuestra vida. Si nuestra mentalidad se basa en la escasez, ello significa que creemos en ella y que evaluamos la vida en términos de lo que nos falta. Si prestamos excesiva atención a la escasez, estamos gastando nuestras energías en algo que no tenemos y esta experiencia contagia al resto de nuestra vida. Las personas dicen normalmente, sencillamente no tengo suficiente. ¿Cómo puedo creer en la abundancia si mis hijos no tienen toda la ropa que necesitan? Sería mucho más feliz si tuviera. Y así creen que en su vida faltan ciertas cosas porque la suerte no les sonríe, en vez de reconocer que su sistema de pensamiento se basa erróneamente en la escasez. Sin embargo, deberían saber que en tanto no dejen de vivir según esa mentalidad centrada en la escasez, eso es lo único que conseguirán en sus vidas. Todo lo que se necesita para eliminar esta situación en la vida ya se encuentra en el mundo que habitamos y respiramos día tras día. ¿Dónde, si no, podría estar? La verdad es que hay suficiente para que todos encontremos nuestro lugar y todos formemos parte del mismo. Una vez aprendamos esta lección, comprenderemos que en nuestro caso particular, este principio funciona en numerosos sentidos. Todas las personas han pasado de una vida basada en la escasez a una vida colmada de abundancia, cuando han descubierto la forma de creer y vivir según este principio. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esa mentalidad centrada exclusivamente en la escasez? El primer paso hacia la consecución de una mentalidad liberada de la visión de escasez consiste en estar agradecidos por todo lo que somos y poseemos. Sí, dar las gracias, plenamente convencidos y apreciando el gran milagro que todos constituimos, el hecho de estar vivos, el hecho de tener ojos, oídos, pies y de estar aquí en este maravilloso sueño. Esfuérzate por empezar a pensar en lo que tienes, en lugar de fijarte en lo que echas de menos. No te falta nada, naturalmente. ¿Cómo puede faltarte algo en un universo perfecto?
Cuando tú comiences a dar las gracias por lo que se te ha concedido, estarás poniendo en funcionamiento todos tus pensamientos, toda tu esencia, para centrarte en tu humanidad y en la abundancia. Recuerda que tú eres una célula en un cuerpo humano y que esa célula requiere armonía interna para cooperar de buen grado con las células vecinas. Cuando actúes de esa forma, tu energía se transformará en el milagro del ser que está aquí y ahora. Y mientras te concentras en el milagro que tú encarnas, es posible que te fijes en lo que no es o en lo que parece faltarte. A medida que vayas dando las gracias, amplía la lista de las cosas por las cuales debes sentirte agradecido. Empieza a pensar en lo agradecido que debes sentirte por tener esos objetos que tan bien te van cuando los necesitas. Piensa en ellos como si te los hubieran prestado por algún tiempo. En cuanto aprendas a sentirte agradecido a todo el mundo y a todas las cosas que te rodean, y a apreciar tu propia humanidad, te hallarás en el buen camino, rumbo a la eliminación de la mentalidad basada en la escasez. Aquello en lo que tú concentres tus pensamientos se expande. Claro, esto resulta bastante ilógico. Aquello en lo que sueles pensar más acabará siendo lo que tú elijas para emplear. Por ejemplo, si tienes algunas deudas y algo de capital y te concentras en lo que sí tienes, entonces seguramente te dedicarás a emplear esa cantidad de dinero que posees. Si ese capital consiste en $500 y tus deudas ascienden a 5.000, y solo piensas en el dinero que tienes, sin duda tendrás que hacer algo con él. Todo lo que decidas con respecto a él, siempre que sea en un sentido positivo, se verá recompensado con una ampliación de capital. Y al revés, si tú solo te fijas en tu situación de deudor moroso y te recuerdas constantemente el estado de pobreza en el que te encuentras, eso es lo único que obtendrás, más pobreza. Eso se ve muy claro en casos sobre enfermedades de poca importancia. Por ejemplo, si tú solo piensas en el resfriado que has tomado y siempre te quejas de lo mal que te sientes, acabarás con un resfriado perenne. Es decir, tu energía se concentrará en el resfriado de que tú pareces estar tan orgulloso. Pero si por el contrario piensas en el resto de tu cuerpo que se encuentra perfectamente bien y comentas a los demás tu casi inmejorable estado de salud, acabarás gozando de una salud de hierro. Todos actuamos según las pautas de nuestros pensamientos. Estos pensamientos se convierten en nuestra experiencia diaria. En consecuencia, si tú gastas una gran cantidad de energía vital concentrándote en la escasez, en eso se convertirá tu vida. Cuando tú vives y respiras prosperidad bajo la creencia de que todo existe en grandes cantidades y crees tener el derecho de llegar a poseer todo lo que deseas, entonces empiezas a comportarte con respecto a ti y a los demás según este principio. Este convencimiento se aplica a la adquisición de riqueza, la felicidad, la salud, los logros intelectuales y todo lo demás. Tiene relación con una vieja promesa bíblica: a aquel que ya posee, más se le dará. Y realmente así es como funciona. Este universo es una gran empresa que resulta difícil de comprender desde la perspectiva de nuestros limitados cuerpos. La abundancia reina en todos los rincones del mismo. Los únicos límites que afrontamos los inventamos creyendo en ellos. Tú ya lo eres todo, ya estás completo. No vas a conseguirlo todo, porque ya lo eres. Estas afirmaciones deberían ser objeto
de una seria consideración. Si en estos momentos no estás disfrutando de tu vida, con lo que has acumulado, con tu actual estado de salud, con tu trabajo y tus relaciones, no podrás apreciar o pasártelo bien con nuevas condiciones de vida. Nuestra capacidad para disfrutar de la vida procede de nuestra manera de procesarla y no de la influencia de factores externos. Nada exterior tiene capacidad de crear felicidad o plenitud en ti. Lo que determina la calidad de tu vida es tu decisión de sentirte satisfecho o no, basada en tu forma de pensar, de ver y de situarte en el universo. Por consiguiente, si tú necesitas mucho más para sentirte completo, entonces, aunque recibas mucho más, siempre te sentirás insatisfecho. Pensar según el principio de la abundancia significa creer en un diálogo interior. Amo todo lo que soy y lo que he conseguido hasta ahora. No necesito nada más, ni siquiera un pequeño cambio para considerarme feliz o completo. Sé que no conseguiré todo, porque ya lo soy todo. El universo es infinito, yo soy el universo y en consecuencia desconozco las fronteras. Al crear y creer en tus propias afirmaciones, demuestras tu disposición a sintonizar con la abundancia. Cuando actuamos según el principio de la escasez, normalmente creemos: si solo tuviera un poco más, entonces alcanzaría la llave de la felicidad y el éxito. Si prestas atención a lo que estas palabras representan, te darás cuenta que lo que estás afirmando es: en este momento no me siento completo, de alguna manera me hace falta lo que necesito. Cuando lo consiga, entonces podré darme por satisfecho y completo. Si esa es nuestra creencia, cabe afirmar que estamos muy lejos de la perfección. Esta clase de pensamiento basado en la escasez da por sentado que todavía no somos seres humanos totales, completos y felices, y que todavía no contamos con las piezas que nos faltan para lograr la abundancia en nosotros mismos. Así pues, funcionamos según un proceso mental que se apoya en la carencia, y terminamos atrapados en la siguiente creencia: necesito tener más antes de poder considerarme plenamente feliz. Esta es la razón que nos priva de sintonizar con la abundancia que existe a lo largo y ancho del universo. Tú ya lo eres todo, ya posees lo que necesitas para la consecución de la felicidad, el éxito, la satisfacción y todos los objetivos nobles que te propones alcanzar. Si tus necesidades básicas se ven satisfechas y dispones de comida, agua y aire, entonces estás capacitado para ser muy feliz. Como dijo Gandhi, Dios se presenta a los hambrientos en forma de comida. Podemos valorar y alegrarnos ante el fantástico milagro de lo que somos. Somos capaces de procesar todo lo que se presenta en nuestro camino sin necesidad de emitir ningún juicio. Nuestro mundo es abundante e infinito, y el modo de concebirlo depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Incluso si nos encontráramos en prisión, ese rincón de libertad lo conservaríamos siempre. Nadie puede adueñarse del pensamiento, jamás. Desde que tomamos conciencia de lo que esto representa, podemos relacionarnos con la abundancia en calidad de clave de nuestra existencia. Sí, en efecto, tú ya lo eres todo. La abundancia ya forma parte de ti. Sintoniza tu dial para funcionar a la perfección en tu propio beneficio. La abundancia no es algo que se adquiere. Es algo con lo que sintonizamos. Y este pensamiento es fundamental para lograr que el principio de la abundancia tenga aplicación en nuestras vidas.
el universo cuenta con una reserva de energía infinita y de que todas las cosas, incluyendo tu propia forma y todo lo que has acumulado, es en primer lugar energía. Todo vibra. La denominamos energía de la vibración y nuestro universo es infinito en su reserva de energía. Esta energía constituye la vida. La energía que cada uno emite viene determinada por nuestros pensamientos y nuestra forma de comprender el mundo. Compréndelo a través de unos ojos que solo vean la escasez y eso es lo que habrá. Compréndelo a través de unos ojos que ven la abundancia y eso es lo que habrá. Si necesitamos poseer cosas, nos guste o no saberlo, estamos filtrando nuestro universo a través de unos ojos que solo se fijan en la escasez. Nuestra necesidad de poseer cosas refleja la creencia de que nunca tenemos lo necesario. Nuestra necesidad de acumular y de poseer nos impide sintonizar con la abundancia que existe delante de nuestros propios ojos, llenos de escasez. Todo aquello que deseamos poseer para ser felices sirve para comprender que somos controlados desde el exterior. Esta postura nos lleva a creer que somos incompletos y que únicamente podemos mejorarnos mediante más cosas. Una trampa interminable, de la que no podemos escapar en tanto pensemos que las posesiones pueden llenar ese vacío que percibimos. ¿Cómo puedes tú llegar a poseer algo? Piensa por un momento en todas las posesiones de las que dispones ahora. Coches, dinero, casas, cualquier cosa. Suponte que estás soñándolo y de repente te despiertas y adviertes que esas posesiones eran un sueño, ilusiones, y que solo las necesitaste durante el tiempo en que transcurrió el sueño. Ahora intenta ver todas esas cosas según la perspectiva que te ofrece el sueño de 80 años en la vida, o 90. Imagínate despertándote y siendo capaz de echar un vistazo a tus posesiones anteriores. ¿Cómo pudiste llegar a poseer todas esas cosas? Lo mejor es tomar posesión de nuestros juguetes por un espacio de tiempo reducido, pues luego, nos guste o no, tenemos que despertar y comprender que ya no nos sirven. La mayor parte de nuestra vida sucede en la dimensión astral del pensamiento, y en ese estado desprovisto de forma los objetos no tienen valor. Si notamos un vacío es porque concebimos pensamientos sobre la nada, que habitualmente ensanchan el vacío. Pero podemos ampliarlo de un modo mucho más satisfactorio, centrándolo en la posibilidad de completarlo y en el hecho de que nunca podremos poseer nada. Esto no nos impide disfrutar de todo lo que acumulemos o nos corresponda temporalmente. Pero recuerda, al igual que en nuestro universo todo es incompleto, también nosotros somos incompletos. Todo se halla en estado de transformación, incluyendo el título de nuestras propiedades, nuestra familia, nuestro dinero, todo. Todo se encuentra en proceso de transición. Todo va dando vueltas, aterrizando en nuestras manos para que disfrutemos de ello unos momentos y luego vuelve a circular. Una vez interiorizamos esta noción sobre la imposibilidad de poseer nada, irónicamente la misma idea nos concede la libertad de poseer lo que deseamos, sin necesidad de depender de ello. Muy pronto descubrimos la alegría que nos produce el compartir este hecho con los demás. La paradoja aparece cuando dejamos de buscar y de acumular cosas y comprendemos que todo lo que siempre hemos deseado o necesitado está a nuestro alcance. El miedo a no tener lo suficiente nos impide ver que ya tenemos bastante. No podemos poseerlo todo, y la verdad es que pasar toda una vida creyendo en la escasez y en la necesidad supone una violación del principio universal de la abundancia.
Una vida plena de abundancia no significa una vida repleta de todo lo que uno ya ha ido acumulando, sino una existencia plena de espiritualidad basada en el profundo respeto por lo ilimitado del conjunto. Toma por ejemplo el caso de tu propio cuerpo. Es un reflejo de la abundancia ilimitada, capaz de los logros más extraordinarios y restringido únicamente por los pensamientos centrados en los límites. Tu cerebro, con sus miles de millones de células, puede hacer que tu cuerpo duerma, baile, reflexione, cree, construya aviones y submarinos. Tú, sí, tú y el cuerpo que habita son un ejemplo de la abundancia y la perfección exquisitas. Tus posibilidades son infinitas. Tu existencia como entidad que se mantiene en sí misma es tan milagrosa que confunda nuestra mente cada vez que pensamos en cómo ha llegado hasta aquí y cómo permanece vivo y piensa y sueña, y hasta un largo etcétera de prodigios. Tú mismo eres abundancia en acción. Pero tu cuerpo no puede poseer ni llevarse nada consigo en el momento de partir. Ese cuerpo funciona mediante fuerzas y energía que van más allá de la acumulación. Todas las cosas de la vida están aquí para servirte y no para que tú las sirvas a ellas. Recuerda este principio. Todo lo que antes fue propiedad de alguien ahora le pertenece a otra persona. La tierra que ese alguien poseía ahora es pisada por otros. Tus joyas ahora embellecen a otros. Y así ocurre con todo en la vida. Nada puede ser poseído, y cuanto antes seamos conscientes del hecho y dejemos de obsesionarnos con la idea de poseer personas, cosas, antes y mejor podemos sintonizar con el maravilloso principio de la abundancia. El secreto consiste en despreocuparnos de lo que no tenemos y en cambiar el rumbo de nuestra conciencia hacia una apreciación de todo lo que somos y lo que tenemos. Al efectuar este cambio en nuestra conciencia, al ser servicial, se convierte en una parte natural de la vida abundante. Gandhi no pudo expresarlo mejor. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros presta alguno que otro servicio. Si tenemos la costumbre de hacerlo deliberadamente, entonces nuestras ansias de servicio se fortalecerán, no solo en beneficio de nuestra propia felicidad, sino también en favor del mundo entero. Albert Schweitzer dijo: desconozco el destino de todos ustedes, pero hay algo que sí sé. Los únicos que llegarán a conocer la verdadera felicidad son quienes han buscado y hallado el modo de servir. La abundancia no es algo que fabricamos, sino algo que aceptamos y con lo que sintonizamos. Si nuestra mente cree en la escasez, esperando únicamente una pequeña porción de la abundancia que la vida ofrece, entonces eso será lo que experimentaremos en nuestras vidas. Solemos recibir aquello que estamos dispuestos a aceptar, y cuando nos encerramos en nosotros mismos, no es por falta de disponibilidad, sino por obedecer creencias basadas en la escasez. Al formarnos los conceptos de abundancia y prosperidad, entendiéndolos como algo que merecemos, advertimos un gran cambio. En primer lugar, cambian los pensamientos sobre lo que creemos merecer. Luego modificamos nuestros pensamientos lentamente y por fin llegamos a saber y a creer que cualquiera sea el objeto que deseemos, ya se encuentra aquí, y que nuestra propia convicción es la que provocará su manifestación. Lo que hacemos es expandir aquello en lo que situamos nuestras miras. Pero ¿cómo puedes tú sintonizar con la abundancia que constituye todo el universo? La respuesta se obtiene alterando tu percepción de lo que se halla a tu alcance y también en una nueva circulación de aquello que fluye
por tu vida. Examinaremos 3 preguntas. 1. ¿Cuánto crees tú valer? Tú eres una creación divina que forma parte de un universo perfecto e infinito. Lo eres todo, tal como dijo Walt Whitman en una ocasión. Toda la teoría del universo está dirigida, sin lugar a dudas, a un único individuo, o sea, a ti. No se trata de una afirmación egoísta, sino que responde perfectamente a la cosmovisión del poeta. Tú eres a un tiempo parte de la humanidad y un ser humano individual. Al igual que cualquier otra persona, perteneciente al conjunto de la humanidad, tienes un valor completo y total que es perfecto. Como parte de esa perfección completa, debes saber que el valor es inconmensurable y abundante. ¿Cómo podría existir algo más perfecto que el ser humano? ¿Cómo ese algo podría tener más valor? 2. ¿Qué crees tú merecer? Si tú te consideras solo merecedor de una pequeña parte de la felicidad, entonces eso es lo que conseguirás. Si piensas que lo mereces todo y tienes la intención de dejar que la abundancia circule y de continuar sirviendo a los demás, entonces adquirirás unas cotas más elevadas de felicidad. Si imaginas que no te mereces demasiado, ese será tu premio. Si te concedes importancia a ti mismo tomando lo que piensas que mereces a expensas de quienes te rodean, entonces los resultados serán idénticos a los que obtendrías si te creyeras merecedor de muy poco. En ambas situaciones se debilita y uno pierde fuerza. Creyendo que no mereces nada o que mereces todo a expensa de los demás, tomas un camino de destrucción personal que no solo te aleja de la abundancia, sino que te conduce directamente hacia la escasez. Si sabes que te lo mereces todo, al igual que los demás, y que en el proceso de ayudar a los otros a conseguirlos también te estás sirviendo a ti mismo, es un buen camino. 3. ¿Qué crees que se halla a tu disposición? Una respuesta totalmente honesta se basa en lo que te aguarda ahí fuera. Si te obsesionas, lo que tienes o dejas de tener, o con lo que nunca conseguirás, entonces eso será precisamente lo que lograrás. La idea de que el universo es una única canción, siempre en expansión, sin limitaciones, a excepción de las barreras que nuestros pensamientos colocan, ha dado lugar a la noción de libertad. Las fronteras y las líneas restringen la libertad, pero dichas limitaciones las crea la persona. El universo sencillamente fluye. El agua llega hasta la orilla y la tierra empieza en ese mismo punto. El aire y el agua no se hallan separados por fronteras, coexisten y se mezclan en perfecta armonía. El espacio sigue y sigue hacia el infinito sin sufrir interrupciones de frontera alguna. En todo este contexto hay libertad, la cual traspasa los muros y restricciones inventadas por el ser humano. Por lo tanto, la libertad es lo que trata la abundancia. La libertad es la ausencia de restricciones. En la naturaleza se observa, por ejemplo, en el ave, que decide colocar su nido en aquel sitio que le parece más armónico con el medio ambiente. También en las ballenas, que llegan nadando a los parajes que sus corazones e instintos les sugieren. La abundancia en los seres humanos solo puede presentarse cuando la mente humana no se siente obstruida por límites imaginarios. El aprender a librarnos de la creencia que desafía la libertad mediante límites constituye una manera de crear un mundo abundante para nosotros mismos. Si deseas experimentar la abundancia en tu vida, debes empezar por transformarte y hacer aquello que amas y amar aquello que haces.
ahora mismo. Sí, hoy mismo. Es fundamental. Hacer lo que amas constituye la piedra angular para la consecución de la abundancia en tu vida. Robert Louis Stevenson lo describió en 1882 del siguiente modo: si un hombre ama el esfuerzo de su trabajo aparte del éxito o la fama, es que ha sido llamado por los dioses. ¿Por qué la gente se pasa la vida haciendo cosas que le desagradan? Posiblemente porque creen en la escasez en lugar de confiar en la abundancia. Seguramente te dirán: no tengo suficiente para hacer lo que quiero, así que debo continuar haciendo lo de siempre. O no puedo permitirme el lujo de hacer lo que me gusta. O no tengo otra alternativa. Tengo que pagar lo que debo. Presta especial atención a estas razones. Todas ellas implican que existe escasez de aquello que necesitas para sobrevivir. La persona se siente forzada, en virtud de esta escasez, a seguir haciendo como hasta entonces para satisfacer sus necesidades externas. Sin embargo, si tú eres de los que comprende que todo aquello en lo que uno se concentra se expansiona, entonces se podrá dar cuenta uno de la gran tontería que algunos cometen al intentar salvar su situación haciendo algo que aborrecen. Y sin lugar a dudas, dicha repulsión será la que continuará en expansión, puesto que en ella se concentra toda la energía. Reflexiona sobre esta cuestión. Tú no puedes llegar a sentirte satisfecho si en primer lugar no te sientes vinculado a ti mismo mediante una relación de autenticidad. Y la autenticidad aparece al reconocer las necesidades del ser interior y exterior que eres. Si tú odias o te muestras indiferente ante tu trabajo, entonces los momentos de tu vida en los que ejecutas todo son una farsa metafísica. Es decir, estás comportándote en la forma de una manera incongruente con respecto a quién eres en el pensamiento. El 99% de ti se halla decepcionado, mientras el 1% restante se divierte. Si persistes en vivir de esta manera durante un largo periodo, acabarás concentrándote en la escasez, y solo ella será lo que lograrás expandir. Todo se convierte en un círculo vicioso, del que difícilmente se puede escapar, a no ser que estés dispuesto a realizar todo lo necesario para empezar a hacer lo que amas y a amar lo que haces. Las personas no quieren asumir responsabilidad alguna por la escasez que existe en sus vidas. Es mucho más fácil echar la culpa a las circunstancias, a los demás, a ciertos hechos e incluso a Dios cuando fracasamos en la realización de determinados propósitos. Niegan toda responsabilidad por las situaciones en que se hallan e intentan justificarse creyendo que les ha tocado en suerte una vida de escasez. El único modo de escapar de esta experiencia y empezar a vivir en un nuevo nivel de conciencia regido por la abundancia consiste en liberarse de las restricciones que la escasez impone en nuestras creencias. La resistencia puede resultar fácil para algunos. Por un lado, puede parecer más emocionante permanecer en un nivel de escasez que experimentar una vida plena de abundancia. Esto se debe a que las personas que ya se hallan en la abundancia consideran que ya tienen lo suficiente y que ya han alcanzado todo lo que la vida puede depararles. Han dejado de esforzarse para acumular más cosas y se sienten satisfechos de sí mismos y de su objetivo en la vida. Pero renunciando a dichos esfuerzos, muchos se sienten perdidos y sin punto de referencia. Las personas son partidarias de despertar compasión en los demás. Una gran mayoría insiste en repetir una y otra vez la historia de cómo fueron engañados o de lo mucho que se esforzaron sin conseguir nada a cambio. Puesto que existen muchas otras personas dispuestas a escuchar su misma historia, esta adquiere una gran importancia.
En tanto persistan en contar su propia historia a individuos que se encuentran en sus mismas condiciones de escasez y se sienten víctimas, no existirá la más mínima posibilidad de que su limitada mentalidad sufra modificación alguna. Y por otro lado, este mismo hecho constituye una poderosa razón para guardarse de la abundancia. La frase «no me lo merezco» mantiene a muchas personas ancladas en un estilo de vida dominado por la escasez. Esto representa un síntoma de la poca estima que sienten hacia sí mismos. Están convencidos de que son indignos de la abundancia que el universo pone a su disposición. El sistema cuya máxima es «pobre de mí» les sirve de excusa para concentrar toda su energía en lo que les falta, pero están plenamente convencidos de que no son merecedores de más. Algunos se hallan tan acostumbrados a vivir en la escasez y el temor que no sabrían qué hacer para alcanzar una vida plena de abundancia. Los que se encuentran confinados en la celda de una prisión real o figurada tienen grandes dificultades para salirse de estas cuatro paredes. Ya no necesitan preocuparse, pues sus necesidades primarias han sido cubiertas. Se evitan así las complicaciones que les acarrearía una vida en la abundancia. Cuanto más insiste uno en mantener su conciencia vinculada a la escasez, más razones encuentra para evitar todo cambio.